en Alanisim, en los rezos, que decir, hay una hay un párrafo que dice así, Leashkiham Torateja, hacerlos olvidar la Torah, pero lo más exacto es decir así, Leashkiham, como dice Rabbi Musa de Gaon, Leashkiham mi Torateja, olvidarlos de la Torah, no olvidarlos que se olviden ellos de la Torah, no, que la Torah se olvide de ellos. Es decir, que la Torah, el pueblo de Israel no tenga ¿cómo se dice? No, sigue teniendo un vínculo, pero no es el que puede llegar a expresar el deseo divino que pasa a través de la Torah. ¿Entendido? La Eshkiham, mi Torateja, de la Torah. La Torah es algo abstracto, es una profecía. ¿Quién la tiene ahora? Los griegos. Porque los judíos ya terminaron la profecía. La Torah pasa a ser inteligencia, no profecía. Era profecía, ahora es inteligencia. ¿Quiénes son los más inteligentes del mundo? Los griegos. No hay ningún problema. Pero no hace falta el pueblo de Israel. ¿Para qué necesito? No tiene ningún valor el pueblo judío como pueblo que puede llegar a expresar y a explicar la Torah. ¿Entendido? Entonces, ¿Esta es la razón de Talmai o podemos decir que es la razón de Talmai de traducir la Torah? sí, esa fue la razón. Quiere decir, ellos lo pusieron en el mismo estante, la Biblia, que en los libros de Aplatón. ¿Pero dónde lo pusieron? En la biblioteca de ellos. Es decir, la cúspide del oriente y la cúspide del occidente están juntos en el mismo coso. Pero ¿quién es el que va a estudiar ahora eso? Nosotros. Así los griegos. ¿Entendido? No necesitan al pueblo de Israel. Hasta se terminó. Hoy en día todas las rige la halajá del Sefer Torah en griego. ¿Eh? Del Sefer Torah en griego. ¿Qué significa? Que ahí escuché que hay una halajá que dice que un Sefer Torah en griego es kasher. Es que pero no para leer la Torah. Ah, Se puede escribir, pero no para leer la Torah. Si lee la Torah, se tiene que leer en hebreo. Ahora, ¿qué pasa? Después de esos 100 años, Seleucus, es decir, Seleucus el tercero, intentó conquistar la tierra de Israel de Talmai y lo conquistó. Entonces pasamos a ser bajo tutela de los descendientes de Seleucus. ¿Ok? Seleucus al principio no importaba un pepino, sigan pagando impuestos y terminamos el asunto. Pero era menos filósofo, menos buscar la vuelta para entender que... Pero al ser eso tampoco respetaba al pueblo de Israel. Entonces decía, bueno, eso es... Él quería ser... Es decir, si Talmai quería apropiarse de todas las culturas que él dominaba y elevar a la cultura griega, Seleucus quería que todo el mundo cumpla y adore la cultura griega. ¿Quiénes son los únicos que lo molestan? Los judíos, estos testarudos, tercos como yo solo. No sé qué les molesta ser tan de ultra extremista y no aceptar una pequeña estatuita. ¿Qué les molesta? ¿Por qué es tan extremista, no sé, cara dura? Yo lo domino, tienen que pagar un impuesto, le pongo una estatua, me la tiran, la rompen. Es una falta de respeto, discúlpeme. Lo hago en todos los pueblos y la verdad la gente me acepta, que no hay ningún problema. Y seguro, porque para los demás pueblos, una estatua, dos estatuas, 1000 estatuas, es la misma porquería. Pero si nosotros no tenemos ninguna estatua, para nosotros tener una estatua es un problema. ¿Entendido? Ahí empezó el drama. Porque alguno le dio la grandísima idea de que para dominar al pueblo de Israel hace falta que sean griegos. ¿Y cómo uno hace para que sean griegos? Talmai intentó comérselos traduciendo la Biblia al griego y demás y demás. ¿Funcionó? No funcionó. con inteligencia. Vamos a hacer de fuerza. ¿Cuál es el pequeño problema con el pueblo de Israel? Cuando hacen de fuerza, por lo general se lo al revés. Y ahí empezó el asunto. Porque también hay gente que por ahí no cumplía con todas las halajot, dijo, bueno, si es una guerra ideológica, ahí sí, hay que ser testarudo. Es decir, mientras estamos hablando de una especie de intercambio cultural, por ahí se puede vivir juntos. En el asunto en el cual tú me obligas a hacer algo que contradice mi idea, entonces ahí no. Ahí tengo que estar fuerte con mis ideas. Y ahí empezó todo el asunto de la guerra. Ahora vamos a volver a la diferencia entre la cultura griega y la cultura judía.
Hay varias escuelas en la cultura griega. Hay una escuela que es muy parecida al judaísmo, pero básicamente la cultura griega, si la tengo que llegar a describir, tengo que describir como una cultura que es, primero, elitista. Elitista. ¿Qué significa elitista? En Grecia había filósofos y había también gente estúpida, como en cualquier mundo. ¿Ok? En todos los pueblos hay gente muy inteligente, un poco menos, mediocre, media estúpida y estúpida. ¿Qué es lo que decía la cultura griega a las personas muy inteligentes? Que hay que estudiar la filosofía, hay que estudiar las ciencias, hay que elevarse, hay que... A las menos, le decía, bueno, usted tiene que elevarse, aunque también usted un poco estaba limitado, ¿qué va a hacer? Así Dios lo creó. A los mediocres, y bueno, usted tiene que aportar a los que estudian y a los que... Usted no puede estudiar, porque eso es una persona mediocre. A los estúpidos se le debe tener lástima. Y a los más estúpidos se lo debe gobernar. Es decir, todo lo que dicen de que la democracia mundial salió de Grecia, sí y no. Sí, porque fue el primer lugar donde se votaba. Pero los que votaban eran un 10% de la población. Es decir, en Atenas había una cantidad insoportable de esclavos y de gente que venía de afuera que no tenía ninguna opción, ni de mujeres, ni más, ni hablar, que no podían votar. Si los únicos que votaban eran un 10%. ¿Entendido? Ahora, la cultura griega, como dijimos, es una cultura elitista. Es decir, no tenía ningún interés, ninguno de los filósofos griegos, de tratar de fomentar el estudio en las ramas más populares. No existía escuelas griegas. La palabra escuela viene de la palabra skola. Y skola es algo griego, pero ¿de quién es? ¿Quién iba a la escuela? Los filósofos y los hijos de los filósofos y los muy inteligentes. La gente común no iba a escuelas. Un niño griego no se educaba. Lo educaba la familia. ¿Entendido? Lo que podía. Por ahí, si era muy inteligente, entonces por ahí se lo podía llevar a algo, pero por lo general, la cultura griega es una cultura muy elitista también que, económicamente. Hay uno de los libros de Platón que se llama La República, que ahí en la mitad de la drashá de él, en la mitad de la clase, dice, bueno, tengo que suspender porque mi esclavo me trajo uvas. Ok, quiere decir de que primero tiene un esclavo, que le hace todas las tareas, y dos, que el esclavo que le trae uvas, quiere decir que no trabaja. Es muy fácil ser filósofo cuando uno no tiene que hacer nada. Es facilísimo. En serio. Cualquiera podría llegar a decir, bueno, ¿por qué yo no, como vino otro día uno y me reprochó, ¿por qué no escribo un libro de Alajot? Digo, mira, tengo varias cosas escritas, pero no llega a una cosa final. ¿Pero por qué te sientas? Y ven, pues yo estoy muy ocupado, señor. Si estuviera no ocupado y sano, no estamos hablando de no ocupado en el hospital internado, no. Ocupado y sano, no hay ningún problema. Pero como estoy muy ocupado, entonces no tengo tiempo de sentarme en la computadora y sentarme días enteros. No tengo más que hacer. Cuando tenga tiempo lo voy a hacer. No tengo ningún apuro. Entonces, ser filósofo es bueno, pero eso es únicamente para gente que tiene esclavos y que le dan uvas. Es decir, no está ocupado de nada. Entonces puede sentarse. ¿De qué tiene que ocuparse? Tiene la mujer que le da hijos, la prostituta que tiene con él, Etaya se llama. Si cada filósofo griego tenía tres. Tenía su mujer para que tenga hijos y para lucirla. Pero esa mujer había quedado muerto obispo. Estaba la otra mujer que con él tenía relaciones sexuales, que era linda. Y después tenía un muchachito. Porque cualquier filósofo griego tenía un muchachito. Que era un muchacho lindo que estudiaba. Es decir, el homosexualismo era algo muy esparcido en Grecia. No lo veían como mal. ¿Y quién puede mantener eso? Tener dos mujeres y un muchachito, el que tiene dinero. Es decir, tiene esclavo que le trae uvas, y una mujer, una prostituta y un muchachito. Un poco difícil para una persona que trabaja en la granja, ¿no? Un poquitito difícil. Y también quería tener la posibilidad de sentarse a estudiar, pero no tenía.
Entonces, como dijimos, la diferencia entre la filosofía griega es primero, a quién está apuntada. Según la filosofía griega, es únicamente para la clase mayor, para los que tienen la posibilidad. Y según ellos, ellos son los que tienen que gobernar. Es decir, Platón lo dijo explícitamente, que los únicos que pueden ser reyes y gobernar son únicamente los filósofos. Porque ellos, al tener la mente totalmente clara y las ideas totalmente claras, son los únicos que pueden gobernar. Es decir, la democracia es algo que depende de ¿qué? De la inteligencia. Es decir, puede ser una persona que es muy querida por el pueblo, muy capaz, puede hacer muchas cosas, es elegido por el pueblo, pero no puede ser elegido. ¿Por qué? Porque no es filósofo. ¿Ok? Alejandro Magno, que sí conquistó, es decir, sí es la representante más auténtico de la filosofía griega, nunca fue griego. Él estudió con Aristo, pero él se considera macedonio. Cuando él en las Olimpiadas intentó, cuando ser joven, y participar en las Olimpiadas, le dijeron que no puede participar. ¿Por qué? Porque no es griego, es de Macedonia. Y ahí le sintió una especie de odio total a los griegos y dijo, no hay ningún problema. El padre hizo una especie de plano como las falanges griegas y conquistó toda Grecia. A mí no me van a dejar correr la Olimpiada. ¿Quiénes son ustedes? Una vez viajé con una compañía de Europa, una compañía chiquita, que era de Macedonia. Y había en cada asiento atrás, o sea, si Alejandro Magno no fue griego, fue macedónico. Tiene orgullo de tener. Y así, era macedónico, no era griego. Él sabía la cultura griega, estudió filosofía, pero era un macedónico, no era un griego. ¿No? Conquistó Grecia y después salió a conquistar todo el mundo. Con la cultura griega, es decir, aceptó que la cultura griega es muy desarrollada, pero no representaba a Grecia. Entonces esa es una de las diferencias entre la cultura griega y la cultura judía. Otra diferencia es que como consecuencia de que la cultura griega es una cultura muy elitista, pasa únicamente por la cabeza. El judaísmo es justo al revés. Uno tiene que estudiar Torah. Cada judío, estúpido o no estúpido, más inteligente o menos inteligente, con más posibilidades económicas o menos, enfermo o vivo o sano, tiene que saber Torah. Pero saber Torah es algo limitado. Estudiar Torah es algo que depende de las posibilidades que uno puede llegar a tener. Es decir, hay dos mitzvot. Está la mitzvot de saber la Torah y está la mitzvot de ocuparse de la Torah. Eso hay que entenderlo. Saber la Torah significa únicamente saber el Tanaj, la Biblia, y todas las conclusiones alágicas del Talmud babilónico, que viene a ser Rambam. Es decir, una persona que terminó el Tanaj y terminó el Rambam, terminó con la mitzvah de saber la Torah. Después tiene otra mitzvah, que es ocuparse de la Torah. De día, de noche, cuando pueda. El que puede más, que lo haga más. El que puede menos, que lo haga menos. Pero es otra mitzvah. Si la mitzvah de estudio de Torah son dos mitzvot. Saber y ocuparse. Saber, hay que saber, Biblia y Rambam. ¿Ok? Como el Rambam mismo lo escribe en el prefacio de su libro, que una persona que estudia todo el Tanaj, estudia mi libro, no está obligado a estudiar nunca nada más. Tiene que seguir estudiando, ¿qué? Seguro, según la ocupación, tiene que seguir profundizando y demás, seguro, volver a estudiar lo que estudió. Ningún problema. Pero eso es otra mitzvah. La mitzvah de ocuparse del estudio de Torah. Pero con todo y eso, nuestros sabios dijeron, lo a midrash eikar en la amansa. No es el midrash lo esencial, sino lo esencial es que la acción. Es decir, en el judaísmo todas las mitzvot, casi todas las mitzvot, son mitzvot prácticas que uno debe hacer. Entiende por qué lo hace, no lo entiende por qué lo hace. Si lo entiende, mejor. Si no lo entiende, tampoco. ¿Qué me importa? Una persona no puede decir, bueno, yo como jamón hasta que no me expliquen de por qué el jamón está prohibido. No, usted no come jamón. Pero yo no entiendo, problema suyo. La verdad, lo lamento mucho. Yo tampoco entiendo por qué no se come jamón. La verdad no entiendo por qué. No sé, si es rico. Es barato. ¿Qué problema? No se come jamón. ¿Por qué? Porque Dios le da la gana. Ahí está el asunto. Ahora hay mitzvot más expresibles. Robar. No se puede robar. ¿Es entendible? Es entendible. ¿Pero por qué la cumplo? ¿Porque la entiendo o porque Dios me obligó? Porque Hashem me dijo. No porque la entendí.
Es decir, la condición de cumplir con la mitzvot no es una condición que pasa por mi cabeza, sino pasa por mi alma, que es la decisión divina y la decisión mía de estar apegado a Dios. ¿Entendido? Ahora, entonces es una diferencia totalmente abismal. Como dijimos, la filosofía grecia era elitista, el populacho seguía siendo tan animal como era antes. ¿Ok? Primero. Segundo, la ley judía es una ley práctica, no es una ley espiritual. Seguro, la práctica alágica le lleva a una persona a tener una especie de espiritualidad y entendimiento de la cabeza. Le purifica su mente, le purifica su espíritu. Seguro, ni hablar. Pero no es la condición de la acción estar purificado de manera intelectual o espiritual o demás. ¿Entendido? No es una condición. Ahora, al entender esto, se puede entender. Se puede entender. Tengo que dar los pésames, ¿no? Hay que dar los pésames por Fidel, la verdad. Mi camarada Fidel. Una vez me salió a escuchar una charla, uno me filmó, me mandó y tenía que hacer un trabajo para una universidad, tenía que escuchar toda una manifestación de Fidel. 7 horas habló. 7 horas. ¿Cómo una persona puede hablar 7 horas? Inconcebible. Que se siente escuchando. Y la gente estaba parada escuchando. Yo estaba en la computadora escuchando y tenía que escuchar, y tenía que después resumir lo que dijo y presentarlo. Y había gente que estaba parada 7 horas. Hace calor en Cuba, ¿eh? Estaba parada ahí en el sol 7 horas escuchando. Ay, mundial. Si lo miro bien, Hace falta tener mucho irachamay para estar 7 horas parado. si lo mira bien, él siempre tenía cara de rabino, barba y sombrero. Siempre estaba tapado y tenía barba. Anda a saber, por ahí es una de las 10 tribus perdidas. Anda a saber. Y habla como judío, sí, 7 horas para hablar, únicamente judíos pueden hablar estas cosas. Únicamente. Entonces, esas son las dos diferencias más intrínsecas. La tercera diferencia es la diferencia total entre filosofía y mi profecía, que dijimos de que la diferencia entre filosofía y profecía es que la filosofía pasa por la mente y la profecía pasa por el alma. Tiene también que ver con la mente, con el espíritu, con las midot, con el cuerpo, con todo, pero pasa por el alma de la persona. El alma capta la profecía. Sin embargo, la filosofía, la mente entiende la filosofía. Por eso hay algo bueno en la filosofía, de que una persona puede llegar a entender y puede llegar a hacer las cosas de manera más completa. Pero ¿cuál es el problema con la filosofía? De que cualquier cosa que tiene que ver con la mente es inexacta. Si no es segura. Porque la mente nos hace ver cosas de manera que está condicionada por nuestra moralidad y por nuestro cuerpo y por nuestra educación. Es totalmente subjetiva, no objetiva. Si 2 más 2 son 4, entendí. Pero aparte de eso, todo lo que uno puede estudiar de manera mental es algo totalmente condicionado, precondicionado por mi educación y por mi espíritu y por cómo veo las cosas yo. ¿Entendido? Es decir, cuando Hitler declaró de que el pueblo judío son cucarachas y hay que exterminarlos, él tenía sus estudios pseudo-científicos. ¿Quiénes son? Gente que si no llegaban a escribir eso los mataba. Y aparte antisemitas. Entonces podían escribir cualquier estupidez, cualquier sandez. Y bueno, no es algo objetivo. Pero ellos podían llegar a discutir en todos lados del mundo de que es así, los judíos son cucarachas. ¿Entendido? Entonces andá a discutirle. Esto me lo aprendí una vez con un taxista en Brasil. ¿Le conté el taxista de Brasil? Este es mundial esta. Estaba en la época que los americanos mandaron a la Viking 2 a Marte. A Marte. Llegó a Marte, dio vuelta, sacó una foto, se volvió. O no volvió. Mandó las fotos y se quedó ahí. No consiguió tren. Entonces está ahí esperando el tren todavía. Como sea, el Viking 2.
Era muy interesante el asunto del Viking 2. El que la mandó es Carl Sagan, un judío, que era el jefe de la NASA, el jefe del proyecto en la NASA, un poco muy inteligente. Me acuerdo que llegué a Brasil para un asunto, es decir, estuve acá un mes y medio chupando frío en el invierno, enero y febrero. Digo, la vuelta estaba totalmente frío en Argentina. Llegué el verano en Argentina me la comí acá chupando frío. Digo, bueno, tengo un amigo en Brasil, me escapo del avión. El problema es que no se podía escapar del avión porque venían del plan de Tapuz. Menos una familia, una italiana con 5 hijos. Le agarré a los 2 hijos de la italiana y digo, vamos caminando. Salí, puesto más calzones, pasé. Y ahí me escapé. Estuve en Brasil como 2 semanas, en casa de un amigo. Entonces una vez me tomé un taxi y le dije al taxista, interesante, los americanos llegaron a Marte. Me dice el taxista, todo mentira. Todo mentira, no. ¿Cómo todo mentira? Están las fotos, infeliz, está de rojo ahí el planeta. Me dice, ¿no viste una película Star Wars? Y la mismo. Mira, se van a gastar miles de millones de dólares para mandar un cohete a cosas para sacar 2 o 3 fotos. ¿Son estúpidos? Están contando un cuento, hicieron una película y terminan el asunto. Le dije, estos taxistas en todo lado del mundo son así estúpidos. Acá, en Argentina, en Brasil, en México, donde uno va, el taxista tiene que opinar de cualquier cosa y él piensa que sabe. Pero después me bajé y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué yo creo de que sí llegaron a Marte? Es decir, ¿por qué el taxista no tiene razón? Empecé a pensar, ¿por qué tiene razón? Porque la verdad, si yo tuviera ahora tanto dinero, ¿qué hago? ¿Me compro un barco de whisky o me voy a Marte a dar una vuelta y sacando fotos? Un barco de whisky. Ni hablar. Entonces, ¿por qué él no tiene razón? ¿Por qué los americanos sí llegaron a Marte? ¿Por qué? A ver, ¿a quién le creo? ¿Por qué tengo que creer a ellos? No. Por el testimonio. ¿Qué significa el testimonio? La NASA es un lugar muy serio, que ya hicieron algunas otras cosas, llegaron a la Luna, mandaron un perrito, no sé qué hicieron ahí, después mandaron a los astronautas, Apolo 1, Apolo 2, Apolo 10, no sé, yo me acuerdo. Y son gente seria, y la gente seria esa me dice, llegamos. Entonces, ¿tengo una prueba total de que llegaron? No. ¿Pero qué tengo? Un testimonio. El testimonio vale más que la lógica, porque la lógica me dice, comprar un barco de whisky y no te vayas a Marte. Es decir, la lógica puede ser que sí vamos a Marte o no vamos a Marte. Hay una lógica que dice que conviene ir a Marte. Hay una lógica que dice no vamos a Marte. Pero ¿qué es lo que al final digo de que, ¿sabes qué? Sí llegaron a Marte. El testimonio. El testimonio. El testimonio vale más que la lógica. El testimonio es absoluto. De cierta manera, sí, depende. Si el testimonio es de 2 gatos locos que me dicen, ¿sabes? Llegué a Marte. Recién llegué de Marte. Y bueno, por lo general, ¿qué hago? Acá en Guibachol, muy cerca está el hospital. El hospital lo quiero. Los internan ahí 1 mes, 2 meses. Les va a pasar. Un poco de Valium, los duermen 1 semana, 2 semanas, después se levantan un poquitito a ver cómo están. Sí, viajó a Marte, bueno, otro Valium, 2 semanas más. Al final van a intentar que no lleguen a Marte. Pero si vienen 500 personas y me dicen, sí, mandamos un cohete a Marte, por ahí les creo. Por ahí les creo. Y si vienen 3 millones de personas y me dicen, nosotros estuvimos en el monte de Sinaí y escuchamos la voz divina, es otra cosa, ¿no? Es decir, el testimonio vale más que la lógica. ¿Quién es el que dijo que el testimonio vale más que la lógica? Kant. Kant, que era el más grande, el que basó la lógica moderna. Hay un libro que se llama Crítica a la lógica moderna. Él escribió también a la lógica moderna y también la crítica. En una de las páginas del libro, él divide la página en 2, hace una línea, dice así. Dice una conclusión, vamos a decir, este libro es un Tanaj, ¿ok? Y trae todas las pruebas por lo cual la conclusión es que este libro es un Tanaj, la Biblia. Después dice, no,
El Tanaj no es un libro, el Tanaj es un micrófono. ¿Ok? Pone al otro lado. Y trae un montón de lógicas y pruebas lógicas para llegar a la conclusión de que el Tanaj no es un libro, el Tanaj es un micrófono. Conclusión final de todo el estudio, dice Kant. La lógica te puede llegar a probar cosas controversas. Depende quién es el que apoya la lógica y cuál es a dónde quería llegar. Es decir, no toda la lógica es exacta. Hay lógica que es exacta, pero la lógica no es exacta. Se puede ver así, se puede ver así. Depende del punto de vista de cada uno. Sin embargo, el testimonio es absoluto. Llegaron a Marte. Estoy seguro que llegaron a Marte. Puede ser que ese taxista en Río de Janeiro donde estaba, por ahí sigue pensando de que no llegaron a Marte, pero el problema de él. No lo voy a convencer. Por ahí ya se convenció. Él no se acuerda de mí, estoy seguro. Pero estoy seguro de que el testimonio vale más que la lógica. Por eso la diferencia, otra diferencia entre el judaísmo y la filosofía. El judaísmo, ¿qué es lo que dice? ¿Sabes qué? La verdad, no sé. Usted dice de que hay muchos dioses. Usted dice que el hombre puede elevarse y ser Dios. Es decir, es lo que decía Platón, también Sócrates. No Sócrates, Aristo. De que un filósofo llega a un tal nivel en el cual forma parte no nada más del cortejo divino. Es divino. Llega a crear mundos. Y eso es lo que siempre discutían los rabinos con los griegos. Decía, bueno, ok, entendido. Usted dice que sí. Tráigame alguno de estos. Estos que ya se les salieron las alas, crean mundo. A ver, tráigame. ¿Quién es el de ustedes que llegó a fabricar, no un mundo, un conejo, una mosca, un microbio? A ver, tráigame alguno de estos que se hizo Dios. No, todavía no llegamos. No llegamos, entonces quiere decir que no existe. ¿Ok? Todos los autos viajan a 10.000 kilómetros por hora. Bueno, tráigame uno. No está todavía. Entonces quiere decir que no es. ¿Ok? Si la filosofía griega, la cúspide es llegar a ser Dios, creador de mundos. Pero todavía nadie llegó. Y bueno, eso es un pequeño problema. ¿No? El judaísmo dice, no, señor, uno tiene que llegar a estar apegado a Dios. Uno nunca va a ser Dios. Tiene una parte divina, el alma de la persona es divina. Uno puede llegar a vivir una vida de apego a Dios. Nunca va a llegar a ser Dios. Nunca un hombre va a crear un microbio. De la nada. De la nada, nada. ¿Entendido? Esa es otra de las diferencias. Una pregunta tengo. Usted dice que la filosofía se influye por el cerebro y la profecía por el alma. Seguro, la profecía pasa por el alma. Si la imaginación es... La imaginación... La profecía, el alma imagina. Seguro. El alma usa... es decir, la profecía está basada en el dimión. Coja dimión, se llama la imaginación. Seguro que está basada en una imaginación basada en cerebro. Basada en entendimiento. Pero el alma es la que imagina. El alma y el cerebro, los dos juntos. Pero la profecía pasa por el alma. Por el alma pasa el cerebro, del cerebro a las tendencias de la persona, los sentimientos y a su cuerpo. Sí. ¿Entendido? Pero está condicionada por cuerpo sano, cuanto más sano mejor, por tendencias buenas, midot tovot. Si una persona que no tiene midot, no puede ser profeta. Va a ser un profeta de muy baja categoría o de nada, o no profeta. ¿Entendido? Una mente lúcida, no inteligente, lúcida, clara. ¿No? Una persona puede ser una persona que no tiene un IQ muy alto, pero lo tiene muy claro, tiene las cosas muy basadas de manera clara. Sólidas y claras, qué es lo que quiere y qué es lo que se debe entender. ¿Entendido? El testimonio me queda condicionado al número de personas, según entiendo eso. No, todo testimonio es algo creíble. Seguro que si vienen a uno y me dice que vio y dice una cosa totalmente ilógica, entonces la verdad, como dijo, lo interno y después vemos. Pero si vienen ahora 2 millones de personas y me dicen, ¿sabes qué? Venimos ahora de Marte, y es un problema. El problema no está en que no tengo lugar en el hospital y lo quiero para meter 500.000 de personas. No, tengo un problema porque son 500.000 de personas. Parece un poco raro que 500.000 de personas
hablen estupideces. O sea, queda condicionado al número. Pará, Con porque dos también al número. testigos, En la En India, la India hay más de millones de personas que experimentan experiencia en su relación con su idolatría. Eso no significa que la cantidad de personas defina Con que dos sus personas testimonios tienen una son dif- coherentes. yo acepto que tengan una especie de sensación espiritual, pero eso no tiene nada que ver con la idolatría. Tienen que ver con una especie de expresión de su alma. ¿Ok? Y eso no tiene nada que ver con la idolatría. Ellos lo juntan con la idolatría porque es lo único que no conocen. Es lo único que conocen. Es decir, ellos tienen una especie de... Se ayunan, y rezan, y esto y lo otro, y se vuelven locos, y se sientan en pinches, y pasan en brasas en la pierna, que se vuelven locos, hasta que al final sienten algo. Puede ser que sientan algo, yo no lo niego. Pero eso no tiene nada que ver con la idolatría. Es testimonio tampoco. Tampoco es testimonio. Sintieron algo raro. Y bueno, algo raro. Bueno, ok. ¿Y Testimonios son qué? dos Testimonio es decir, vino la idolatría y me dijo tal y tal cosa. Pero eso es lo que hacen. No, Incluso los otros. No, cubano. no, señor. No. Tengo un amigo que llegó a un muy alto nivel de budismo, ¿ok? Y ya estaba por ponerse, lo iban a poner casi como encargado de un monasterio en el Tíbet. Un alumno mío en Pisgat Ze'ev, dime. Sí, en serio. judíos. Y la mayoría son judíos. Y todos estos locos son todos judíos. Entonces, no sé cómo llegó al Big Boss ahí de todo el asunto. ¿No? Y le dijo, ¿usted es judío? ¿Y qué hace acá? ¿Cómo que hace acá? Yo estoy de superarme, estoy viendo esta cosa. Usted está loco de la guerra. Si tiene la Torá, tiene Moshe Rabbeinu, usted tiene que ocuparse de esta estupidez de que esto es para Goy, ¿no? Y ese fue el asunto. Y él dejó. ¿Sí? Y empezó a estudiar Torá. Y el que lo mandó a hacer Teshuvah, ¿quién fue? El pelado ahí, el monje este pelado con la túnica. ¿No? Es increíble. Lo hizo hacer Teshuvah. Ese es el asunto. ¿Ok? Bueno.